Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, porque hoy, con muchísima ilusión, el Ateneo acoge el ciclo de conferencias de Prodiversa por su 25 aniversario. Desde el Ateneo estamos muy contentos, muy orgullosos de acoger este maravilloso ciclo. Además, hoy, todas las conferencias son fantásticas, los ponentes maravillosos, pero hoy yo personalmente tengo el orgullo de tener aquí a Matilde Fernández, ¿no? Gracias a Prodiversa. Por eso les quiero dar las gracias por haber contado con el Ateneo para traer este ciclo y hacer aquí este 25 aniversario. Doy paso a Marina Fernández, que va a ser la introductora de la conferencia y de la charla, más bien, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias y siempre bienvenidos en el Ateneo. Espero que vengáis mucho por aquí porque hay muchas cosas interesantes. Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis y como todos los eslóganes y los carteles que ha editado Prodiversa, estamos aquí porque es el 25 aniversario de esta entidad y lo está celebrando como mejor sabe. Y lo está haciendo desde el diálogo, la escucha y la enseñanza, en definitiva. Su Junta Directiva ha decidido que nada puede identificarlos más que seleccionando los asuntos por los que más trabajan y atrayendo a personas de primer nivel. La semana pasada lo hizo sobre paz, la semana que viene lo va a hacer sobre migración y esta semana sobre igualdad. Y bueno, Prodiversa nació en el año 1993 y hoy nos invita a escuchar a una persona que entonces tomaba las decisiones en los asuntos sociales de este país, Matilde Fernández. Matilde Fernández fue una de las primeras ministras en femenino de la historia de España. Impuso entonces su partido, el Partido Socialista, la cuota de poder obligatoria. El 25% de las mujeres, de las personas que tuviesen cargo de responsabilidad, tenían que ser mujeres. Bueno, pues lo consiguió. Y hoy Matilde ha venido a hablarnos desde el convencimiento, desde la visión de una mujer que rompió un techo de cristal que entonces parecía inquebrantable, precisamente el año en el que en el Gobierno hay más ministras que ministros. Así que algo empieza a cambiar. Presidenta de ACNUR España, Matilde lucha por la igualdad de oportunidades por los que menos tienen, sin importarle ni el género, ni la edad, ni la procedencia. Simplemente es importante ser persona. Hoy le acompaña otra firme defensora de los derechos humanos que la va a presentar y que además es otra fiel convencida de la igualdad. Lola Sánchez es presidenta de Prodiversa y representante también del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y hoy además técnica de cooperación internacional en la Diputación de Málaga. Vamos a escuchar a Matilde hablar de los avances en la igualdad en la Constitución de la Segunda República y en los años 40, los avances tras la Constitución y los retos de futuro que creo que son muy importantes. Y ahora sí, yo ya poco más tengo que añadir. Le doy paso a Lola, que nos va a contar. Y muy importante, se van a repartir unas tarjetas para que todas las personas que quieran hacer alguna pregunta a Matilde, a Lola, y a mí es que yo poco más tengo que decir, pero alguna cosa podré contar seguro. Pero ellas son las importantes y se van a repartir tarjetas y al término de la charla que nos va a ofrecer Matilde, pues nos las traerán y yo las leeré. Y si alguna de esas personas le apetece leerla en voz alta, pues yo le invito a que lo haga así, porque seguro que a Matilde o a Lola les gusta más responder cara a cara. Ahora sí ya, Lola, te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. No sé si se ha dicho, creo que no, que Marina Fernández es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa Malagueña y que además lleva el área de igualdad dentro de la Asociación de la Prensa y que además también ha creado una asociación de mujeres periodistas en nuestra provincia.
que no está aquí por casualidad, sí, que es una aliada en el campo de la comunicación que nos hacen falta muchas. En principio iban a ser conversaciones, después yo tenía que presentar a Matilde y tal. Bueno, entonces haremos como un mix digo, vaya saliendo. Somos todos amigos y amigas, por lo tanto podemos hablar, podéis interrumpir si queréis, que la conversación no sea solo entre 2 o 3 personas, puede ser entre todos y todas las que estamos aquí. Voy a intentar hablar en femenino. ¿Por qué? Porque cuando me pongo nerviosa me sale el masculino universal patriarcal. Entonces, voy a intentar hablar en femenino siempre, refiriéndome a personas. Que nadie se sienta excluido, porque cuando diga A, será hombres y mujeres. A Matilde yo no la puedo presentar más que como amiga y maestra. Me dijeron, pues tú hablas desde el cariño y como si fuera elegible, ¿no? No, prácticamente es imposible. Y como esas 2 cualidades hablo, y como expresidenta de Prodiversa. Prodiversa es una organización que antes se llamaba MPDL, empezó llamándose MPDL, y es una organización que cumple 25 años, que por eso se hace este ciclo de encuentros, charlas y conferencias. Prodiversa es una organización que se reinventa permanentemente. Hay un cambio permanente, siempre respondiendo a las necesidades sociales. Es una organización de acción social, pero también es una organización de cooperación internacional para el desarrollo. Ha seguido algunos caminos tradicionales de las ONGs malagueñas o incluso las ONGs españolas, pero también ha explorado caminos distintos y por distintos complicados y difíciles. Cuando todo el mundo en la sociedad civil hacía intermediación laboral en Prodiversa, se pensó que no podíamos, y además en momentos de máxima dificultad de la crisis económica, se pensó que no tenía sentido hacer solo mediación laboral cuando no había empleo, cuando se perdían empleos todos los días. Y entonces se crearon una empresa de inserción, que es una empresa social para crear empleo para las personas con dificultades de inserción social. Trabaja también con los menores. Ahora se ha surgido con el tema de la llegada de masiva dicen, pero vamos, la llegada que ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación lo dicen más y se entera más la ciudadanía, pero bueno, están llegando refugiados, pues se ha hablado del tema de los menores inmigrantes no acompañados. Prodiversa lleva años trabajando con lo que se llama MENAS, en proyectos de pisos de acogida para los menores no acompañados inmigrantes, para los menores no acompañados inmigrantes de más de 18 cuando se tienen que ir de los centros de acogida institucionales. Es decir, que Prodiversa tiene una especie de antena que detecta los problemas y las necesidades sociales e intenta desde una pequeña organización adaptarse, hacer algo, ofrecer algún tipo de salida o de solución. También hace activismo. El activismo fundamentalmente en la sensibilización respecto del tercer mundo y el activismo respecto del feminismo. A mi manera de entender, y creo que tengo que decirlo aquí, hay que profundizar más en el feminismo en el seno de esta organización y hay que profundizar más en el feminismo en el seno de la mayoría de las organizaciones, pero Prodiversa debería ser también pionera en esa profundización. Ya he hablado mucho de Prodiversa cuando iba a presentar a Matilde, pero es los 25 años de Prodiversa que dan lugar a esto.
A Matilde la presento, como he dicho, como amiga y como mi maestra y mi referente. Por lo tanto, voy a desdibujar obligatoriamente los límites entre la emoción y la razón. Voy a ser parcial y voy a ser parcial mucho más allá de la cortesía, porque es mi amiga, porque la quiero, porque es mi maestra. Por eso voy a intentar hablar y que dé pie lo que yo diga, para que ella después me conteste, que alguna cosa a lo mejor no le gusta mucho. Voy a intentar saltarme, no hacer exactamente una presentación con los renglones de un currículum, que ahora está muy de moda lo de los currículums, sino intentar, al decir aquellos títulos o aquellos puestos que ha desempeñado, cuáles han sido resultados interesantes de lo que ha hecho. Es decir, no tanto el título, no tanto el qué, sino el para qué se está. Probablemente si se impusiera eso en nuestro país, no estaríamos hablando ahora de todo lo que estamos hablando, y además serviría para que la ciudadanía supiera no solo qué título, qué cargo, sino qué ha hecho esta persona, dónde ha estado. Voy a intentar hacerlo. Digo, seré parcial, digo, resaltaré resultados que a mí personalmente me han parecido más interesantes o más espectaculares. Ya ha dicho Marina que Matilde ha sido ministra, etcétera. Matilde se afilia a la UGT en el año 72, después de acabar una carrera de Filosofía y Letras, porque entonces no había tantas opciones como ahora, pero se especializa en Psicología Industrial, que es una cosa un poco rara. Pero encontrabas trabajo entonces. Bueno, pues encontró trabajo, trabajó en 3 grandes empresas, 2 de ellas multinacionales, en Cointra, la primera, después en Lilly Indiana Internacional y después en Pricewaterhouse. Siempre en el Departamento de Recursos Humanos, haciendo entrevistas a personas, selección de personal, formación de personal, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde entonces nunca ha dejado de ocuparse de los recursos humanos. Primero empezó recursos humanos de empresas, después recursos humanos sindicales, porque entró en la UGT y trabajó muy activamente allí. Después desde el gobierno de los recursos humanos del país y ahora en EACNUR con los recursos humanos del mundo. Por lo tanto, se ha especializado efectivamente en recursos humanos. Ha puesto en el centro de toda la acción política, social, y en el centro de su vida también trabajar por los derechos humanos y, por lo tanto, ha puesto a las personas en el centro de su trabajo. En el sindicato UGT, Matilde es elegida, vamos por las primeras veces. Que hoy cuando decía, la primera vez que tal, la primera vez que cual, la primera vez que una mujer, la primera vez que una mujer, y digo, bueno, siempre me ha chirriado. ¿Y por qué? Pues hoy he conseguido concretar, porque es un mérito individual ser la primera mujer que llega, pero es un demérito social. Por eso me ha chirriado desde que lo oí la primera vez. O sea, si tenemos que seguir diciendo que una mujer ha sido la primera que, una mujer cercana de nuestra edad, de la España conocida, de la historia cercana, es la primera mujer que, es que queda todavía mucho por avanzar, mucho por avanzar. Pero bueno, fue la primera mujer que dirigió un sindicato de industria en España, el sindicato de industrias químicas y energéticas. Su trabajo en el sindicato yo no lo voy a decir, me ha dicho que no hable mucho de ella, pero fue un trabajo, desde esa responsabilidad fue un trabajo inmenso, desde las reconversiones industriales del sector de los fertilizantes, la reorganización de Río Tinto, en fin,
un trabajo inmenso. No solo tenía el cargo, sino que hizo una profunda y excelente gestión de remodelación de ese sector. Siendo secretaria general de esa Federación de Industrias Químicas y Energía, se aprobó el primer convenio nacional que se firmaba por parte de la UGT en España para un sector tan complicado como el de la energía y la química. Y ese convenio, que no viene en ninguno de los currículums que yo he consultado, he recordado que lo usábamos en las secretarías del partido y en la UGT se usaba como modelo porque era el primer convenio que incluía cláusulas que beneficiaban de alguna manera a las trabajadoras del sector, aunque fueran pocas, pero era usado como un convenio modelo desde el punto de vista de la formación necesaria, de la necesidad de más poder en los puestos de las mujeres dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista del cuidado de criaturas, etcétera. Por lo tanto, también en eso, Matilde, también en eso fue pionera. Después, en el partido, ya ha dicho Marina, un tema importante, porque se aprobaron las cuotas dentro de nuestro partido, el primer partido, de nuevo, el primero. También es verdad que estamos hablando de una democracia incipiente, salíamos de una dictadura y estaba todo por hacer. Y no es por quitarte mérito, pero es que a lo mejor llega otra persona y no lo hace. Matilde lo hizo bien y hay que reconocerla así. Desde mi punto de vista, la virtualidad más importante de aquel 25% que costó trabajo conseguir es que fue el primer debate nacional sobre feminismo en España. Las cuotas se consiguieron, fue muy importante, la participación política de la mujer se debatía, pero se empezó a hablar de igualdad de género en todo el país. Se empezó a hablar en todos los medios de comunicación. Matilde hizo algo que hace siempre, que es intentar avanzar siempre consiguiendo la solidaridad, el convencimiento y la complicidad de la sociedad. Porque yo creo que para Matilde, y es algo que a mí personalmente me ha calado mucho y ha informado de alguna manera mi forma de actuar pública, para Matilde es más importante, más allá del salto individual o el salto grande en consecución de derechos y tal, de parte, ha sido siempre más importante dar pasos sabiendo cuál va a ser el siguiente, dar pequeños pasos pero acompañada de la sociedad a la que ese paso va a beneficiar teóricamente. Eso garantiza la sostenibilidad de las medidas que se toman, de las medidas políticas, y gracias a esa manera de funcionar hoy podemos seguir disfrutando en la sociedad española de actuaciones que ella hizo en el Ministerio de Asuntos Sociales, pues casi 30, 40 años después, ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Muchas cosas se han revertido con otro tipo de gobiernos, pero estas, por hacerse de esa manera, desde mi punto de vista, se mantienen. No sé, se me ocurren los programas de termalismo para la tercera edad, los programas de vacaciones para la tercera edad, los planes de igualdad en los gobiernos que de alguna manera ella hizo los primeros, el primero y el segundo, plan de igualdad que se hizo para un gobierno de España lo hizo ella. En fin, los logros desde mi punto de vista han sido importantes para todos y para todas. Pero hay algo que a mí me parece más interesante incluso que todo esto, con serlo mucho, y es cómo lo hace, cómo hace las cosas Matilde.
Matilde siempre lo hace todo a través del consenso. Me estoy extendiendo, me ha dicho, no hables de mí, habla del feminismo. Siempre lo hace todo a través del consenso. Podríamos aprender mucho en este país sobre la necesidad de consenso, y más en este momento tan difícil. Como he dicho, todo lo hace mediante el diálogo, todo lo hace acordando. Y hay una anécdota que me gustaría contar, que ella se acordará, que es que en una comisión que se creó en el Congreso de los Diputados, ella ha sido 10 años diputada en el Congreso, se creó una comisión para estudiar la situación y posibles medidas políticas para la inmigración en nuestro país. Gobernaba Aznar en ese momento en España, el PSOE estaba en la oposición y ella representaba en esa comisión al Grupo Socialista. De esa comisión salió un informe apoyado por todos los grupos de la Cámara. Ese informe, por supuesto, estaba también el Partido Popular. No solo estaba apoyado por todos los grupos de la Cámara, es que estaba negociado con el ministro y la secretaria de Estado de Empleo, del Ministerio de Empleo, de quien dependía la política migratoria. Cuando se llegó al Congreso de los Diputados, al Pleno, el Partido Popular votó en contra. Y como consecuencia dimitieron el ministro de Trabajo y la secretaria general de Empleo. Lo cuento un poco para que veáis los talantes, ¿no? Talantes absolutamente diferentes, ¿no? Y para que veáis la fuerza de la capacidad de diálogo de Matilde Fernández. Es capaz de romper gobiernos, porque cree tanto en sus principios, los tiene tan claros, los aclara tanto. Este consenso no sería posible sin otra de sus cualidades, que es la transparencia, que también estaría muy bien que se utilizara en la actualidad desde la actividad política. Voy a poner otro ejemplo que estoy seguro que no le va a gustar. Matilde forma parte de la Orden Masona Internacional Mixta. Creo que solo hay dos en el mundo, una en España, mixta, una en España y otra, me acaba de decir antes de entrar, en Suecia. Al final me ha dicho, bueno, dilo. Bueno, y resulta que yo creo que es la primera vez en la historia de la masonería española que, estando Matilde dentro, y me imagino que porque ya algo habrá tenido que ver, salió esta orden masónica, se manifestó el 8 de marzo de 2014 en la manifestación por la igualdad de género en Madrid, por los derechos de las mujeres. Todas ellas con sus vestiditos y esas cosas que se ponen. Pero es como imposible, o sea, es como imposible que la masonería se manifieste. Eso solo lo hace posible una persona como Matilde. Yo estoy convencida de que por eso, porque ella está ahí dentro, esto ha pasado. En fin, una persona de principios, una persona que trabaja para llevarlos a la práctica, y una persona que consensúa, que dialoga. Una gran feminista. Yo lo he aprendido casi todo de ella, y después también de mis amigas que están por aquí, de Anabel, de Marcela, de Antonia, de Concha, de Pilar. Después, primero aprendí de ella, he tenido la suerte de aprender de ella. Y bueno, yo ya no voy a decir más nada, porque si no voy a hablar más que tú. Bueno, muchas gracias, pero... Bueno, es un honor tener amigas, desde luego. Luego iré hablando de ellas. Lo primero que quiero es reconocer a la presidenta del Ateneo, el que nos haya acompañado, y decirles a todos ustedes que los Ateneos nacieron con los librepensadores de nuestro país. Y acercarse a los Ateneos es buenísimo, porque
el ambiente es el ambiente de esas personas que han huido siempre del pensamiento único. Y les habla una mujer de cerca de 70 años, que por lo tanto ha vivido una dictadura y ha militado en sindicato de izquierdas de clase y en partido de izquierdas, donde fruto de la clandestinidad el leninismo funcionaba. Y aprender a superar esa falta de democracia en la izquierda española, otros lo reconocen o no, pero también les pasaba, y encontrar con qué frescura a finales del siglo XIX y en principio del XX los librepensadores actuaban intentando hacer pedagogía en el país es importantísimo. Y quedan los ladrillos, los edificios con ese espíritu y con lo que van recuperando y haciendo en diferentes sitios. Así que es un sitio ideal por donde pasar de vez en cuando. Muchas gracias, presidenta, y enhorabuena como mujer por estar. De Prodiversa ya no voy a decir nada, pero me encantó que me invitaran a sus 25 cumpleaños para poder decir dos cosas. Estamos los españoles y las españolas pudiendo decir que hemos participado en la democracia a través de las organizaciones que se han creado, las clásicas, históricamente, y las nuevas. Y Prodiversa es un movimiento social comprometido con la gente, alegre, porque te metes en Facebook y lo primero que dices, disculpen las molestias, estamos construyendo un mundo mejor. Dices, mis amigos y mis amigas, un día tomando copas, diseñaron este mensaje tan lleno de vida. Pero detrás de Prodiversa lo que hay es unos objetivos de democracia participativa, activa y crítica. Una defensa de las libertades, una defensa de la igualdad y por ello del feminismo, y un trabajo mirando hacia otros lugares del mundo a través de la cooperación. Y claro, recoges esos objetivos y ese trabajo y dices, pues están trabajando por los valores universales. Si tú te sientas con un grupo de filósofos y politólogos y tú dices, ¿cuáles son los valores universales? Los valores universales son la democracia y la justicia. Y en el puente entre la democracia y la justicia se construye la igualdad. Y eso está en cada línea de cada documento de Prodiversa. Por lo tanto, en Málaga ha habido una gran organización construyendo futuro. ¿Cómo no iba a venir aquí? Pues encantada, encantada de estar aquí. Hablar de igualdad puede tener muchos enfoques. Como yo, una cosa que no ha dicho Lola es que soy más bien una persona práctica, más que teórica. A mí no me gusta meterme en el metalenguaje del feminismo cuando hablo de igualdad. Incluso el otro día veía unas próximas jornadas también nacionales de nuestras queridas amigas del conjunto del feminismo y que si la cuarta generación, que si no sé qué, yo me pierdo. A mí me gusta hablar del feminismo sobre los objetivos que nos marcamos y los resultados que vamos consiguiendo. Y la oportunidad de estar hablando de una organización que cumple 25 años, por ejemplo, la que yo presido, el Comité Español de ACNUR, cumple 25 años en noviembre y también vamos a dar una fiesta, seréis invitados. Yo aprendí de Victoria Camps, que para mí es una gran filósofa de nuestro país y también feminista, aunque haya otras que son más famosas o están más en los medios de comunicación, pero a mí me parece que tiene una madera tremenda. Victoria Camps, en un artículo hablando de igualdad en general de todos los colectivos, pero reconociendo que las mujeres en la mayor parte de Europa y desde luego en España, las políticas que hicimos para avanzar cualitativamente hacia la igualdad real sirvieron para que luego otros colectivos vinieran detrás a plagiarnos
con todo derecho y cariño, porque era una metodología que le servía a los demás colectivos, bueno, pues a mí me gusta trabajar con lo que Victoria decía, avanzar en una sociedad democrática y en una sociedad de valores éticos considerable, es decir, te evalúa un auditor y dice ha alcanzado alto nivel de valores éticos y de profundización en la democracia, se necesita ser sociedades que trabajan por el triple reconocimiento. El reconocimiento individual, en este caso a cada una de las mujeres. El reconocimiento a mi joven diputada, la mujer más lista que yo he conocido, con su trabajo y su obra. El reconocimiento de una mujer que eligen vicepresidenta, pero que podría dedicarse a la parafernalia, como yo digo, a la espuma de una vicepresidenta, pero incorpora el área de igualdad y entonces dice vamos a reunirnos las mujeres y entonces dice vamos a vigilar cómo hacemos periodismo las mujeres. Lola te lo ha dicho, pero la cuota del 25% lo conseguimos porque hicimos un pacto las mujeres socialistas y las mujeres que se agruparon, porque Euskadiko Esquerra, el Partido Comunista, todos luego dijeron esto hay que hacerlo en nuestros próximos congresos, porque fuimos a hablar con las periodistas de este país, con todas en general y con las que estaban empoderadas, y fueron las que empezaron las primeras a escribir. Me acuerdo del famoso Verdú en El País poniéndonos a caldo. Y a continuación, media docena de mujeres escribiendo, diciendo que no tenía razón. Es ese debate que dice Lola. Se produjo un debate a favor y en contra de las cuotas. ¿Qué tenía bueno, qué tenía malo? Pero lo importante fue que empezaron a hablar de la visibilidad de las mujeres. Y podría contaros entresijos del día anterior al Congreso. Estaba la ejecutiva dividida. Los que estaban en contra querían que no saliera y influir en las federaciones. No voy a poner nombres porque me alargo y os vais a reír. Y entonces Felipe González dijo, pero si estas niñas... Yo he sido muchas veces niña, ya sabéis lo que implica también de lenguaje. Pero si estas niñas han ganado este batalla en la sociedad, ¿cómo no se lo vamos a conceder internamente en el partido? Y ya los que estaban opinando en contra se callaron. Y así conseguimos, las chicas, porque habíamos trabajado con la sociedad, ganar dentro de un partido que, como todos los partidos de izquierdas, eran profundamente masculinos. Y luego las gotitas del patriarcado, del resto de la sociedad. Bueno, por lo tanto, reconocimiento a las personas. Las mujeres a veces nos dicen que es porque tenemos más pensamiento concreto. Mentira, que yo como psicóloga os digo que es mentira. Aplicamos el pensamiento concreto, pero tenemos un pensamiento abstracto de superinteligentes exactamente igual que los hombres. Pero ese pensamiento concreto es un pensamiento para reconocer, nos lleva a poner ejemplos. Cuando hablamos de violencia de género, tendemos a hablar de personas concretas. Cuando hablamos de empoderamiento en puestos de dirección, tendemos a hablar de personas, porque necesitamos que el rostro de las mujeres se visibilice y aparezca la concreción en cada persona del respeto. De nada serviría si no llega el respeto a cada una de las personas. Y Victoria Camp dice, se necesita el respeto a través de las leyes. Claro, la ley se acaba de convirtiendo en un derecho que ya, si la democracia transita con normalidad, pues se va consolidando, se va enraizando y cada X tiempo la sociedad cambia y los parlamentos en nuestro país históricamente se decía que no aguantaba ninguna ley más de 10 años y cada uno lo miraba y decía, pues esto hace 10 años lo hice yo y ya lo tengo que revisar. Bien, pues
los países, las sociedades cambian muy deprisa y entonces a lo mejor las leyes hay que ir actualizándolas y cambiándolas. Pondremos algún ejemplo en las leyes, pero para esta modesta compañera que va a compartir con vosotras unas reflexiones, dejadme deciros que importantísimo es el reconocimiento social. Y el reconocimiento social implica el cambio de mentalidades, implica el cambio de una sociedad para que interiorice y asuma el principio de igualdad. Y para eso, las democracias tardías del sur de Europa aprendemos de las democracias más maduras del norte de Europa a trabajar con las acciones positivas. Entonces, hay que vigilar y cuidar las leyes, pero una ley se puede quedar dormida. Os voy a poner un ejemplo de una ley que las mujeres amamos, pero que tenemos que tener capacidad crítica. La Ley de Igualdad de la Mujer es una ley que los legisladores, por el deseo y el gobierno, por el deseo de avanzar tan deprisa en esa ley, acabó asumiendo los compromisos de la Seguridad Social, ampliar la semana de maternidad, ampliar la de paternidad y algunas cosas más que correspondía controlar al legislador y cumplir el gobernante. Pero todo el capítulo de avanzar en la igualdad salarial y de condiciones de trabajo lo dejamos en una ley a un pacto entre el sindicato y entre los sindicatos y los empleadores. Y luego vino un presidente conservador que puso un real decreto que dijo que quedaba paralizado el Estatuto del Trabajador y la posibilidad de negociar, y la Ley de Igualdad no ha avanzado. No ha avanzado. Entonces, las leyes tenemos que intentar enraizarlas y pactarlas y trabajarlas al máximo para incluso el que piensa distinto acabe sintiéndose comprometido con ese texto legal y sacándolo, sintiéndolo suyo también y sacándolo adelante. Pero para cambiar mentalidades en la sociedad se necesitan muchas acciones positivas. Y yo creo que eso lo hemos sabido hacer las mujeres. Y decía, por si os interesaba, que era bueno mirar cómo se hizo pues, la Constitución de la Segunda República. Porque dejadme deciros que antes, en general, salvo la presencia de las élites de mujeres cercanas al libre pensamiento, cercanas a la masonería, o en el mundo intelectual y en el mundo económico de este país y de todo nuestro entorno, pues había una frase tremenda, y era: las mujeres éramos los hijos no deseados de la Ilustración. Y eso lo leéis en todas las filósofas y en todas las historiadoras. Las mujeres éramos los hijos no deseados de la Ilustración. Y los ilustrados más avanzados lo que planteaban era: se necesita dedicar mucho esfuerzo en educar a las mujeres para que acaben pudiendo ser protagonistas. Y luego llegábamos generaciones a analizar ese final del XIX y 30, 40 años del siglo XX y decíamos: es que no estábamos preparadas nunca, es que siempre acabábamos teniendo que estar educándonos y preparándonos para cuando llegara la posibilidad de ser libres, ¿no? Por eso Clara Campoamor acertó mucho cuando decía que la libertad se alcanza cuando se ejerce. Y ella lo sufrió en sus carnes, en ese Parlamento, y defendiendo el famoso artículo, ¿cuál era? El 36. Bueno, pues en la Segunda República hubo una Constitución con un abanico de artículos, desde el 2, que sería como el 1 nuestro actual, la igualdad es el principio de la Constitución,
un artículo 25 que era similar al 14 actual de nuestra Constitución, pero el artículo 43 que daba el derecho a las mujeres en el divorcio y en el reconocimiento de los hijos ilegítimos, palabras de entonces, el artículo 33 y 40 que permitía el acceso al trabajo y al ejército, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al sector público, a las mujeres, el 36 el del derecho al voto, que ya sabéis que los hombres decían que a los hombres a los 23 años y nosotras a los 40, que era cuando ya empezaríamos a madurar, el 48 con la educación, bueno, es decir, una Constitución que quería avanzar en la igualdad en esa Segunda República. Y fruto de esa ley, de esa Carta Magna, aparecieron otras leyes. Eso nos pasó con nuestra Constitución. Yo nunca he visto a los diputados y a las diputadas, estaba yo entonces en mi trabajo y en el sindicato y me reunía con ellos para hablar cómo los derechos de los trabajadores se iban incorporando, y yo nunca he visto a los diputados y a las diputadas trabajar tanto como os tocó en esos años, porque fruto de la Constitución había que revisar todas las leyes bajo el principio de igualdad. Pues en la Segunda República pasó lo mismo. Una ley de protección a la maternidad que concedió 6 semanas pagadas a las mujeres después de tener un hijo y 50 pesetas durante 10 semanas para los gastos extras del bebé o médicos de la mujer. Mirar, eso fue una prestación de lo que hoy llamaríamos la seguridad social, y 700.000 mujeres en pocos meses se vincularon a ella y a pagar para poder luego tener esa pequeña protección de la maternidad. La ley del contrato del trabajo, aunque todavía se necesitaba la firma del marido y la autorización del marido para firmar el contrato y cobrar directamente el salario, el ingreso en todo el sector público, y ahí hubo la coherencia de los poderes públicos. Las primeras mujeres que empezaron a trabajar fueron correos, sector público, después el ejército hizo una oposición de telegrafistas, después las mujeres en prisiones, después la Marina incorporó mecanógrafas. Era una república comprometida con la igualdad que saca leyes adelante para cumplir con ese objetivo constitucional. La prohibición de la prostitución ahora es un tema que habría que intentar cerrar y no dejar abierto, y bueno, pues hay democracia, hay mayoría de mujeres que piensan que se debe de prohibir, o hay mayoría de mujeres que no, pero no estar con esta ambigüedad que los únicos que salen beneficiosos son los señores dueños de burdeles. La ley del divorcio, que por primera vez la mujer puede pedir el divorcio, por pocos motivos, pero lo puede. Antes era solo el hombre. El matrimonio civil y toda la reforma educativa que llevó tantas mujeres a las escuelas, aunque cuando estudias las, ¿cómo se llamaban? Estas pedagógicas, las misiones pedagógicas de todo el equipo que trabajó en el sistema educativo, es curioso que hay informes de cómo los puestos más difíciles, los pueblos más lejanos, y las fotografías que hay en la residencia de señoritas y en FETE, en documentos del Ministerio de Educación, pues ves a las mujeres con esas faldas largas, porque entonces no podían enseñar mucho el tobillo, las ves yendo con burro, subiendo montañas, porque bueno, los mejores puestos los tenían los maestros, que ya estaban, es lo que pasa siempre cuando se reparte el poder, y las mujeres, en la medida que se crearon esas 25.000 nuevas escuelas, es como llegaron a muchos municipios. Clara Campoamor escribió un informe para un Congreso Mundial de Sociología que ha estado oculto durante mucho tiempo. Era porque lo escribió en francés cuando estaba en el exilio en Suiza. Y luego en Asturias, en la Universidad de Oviedo, una estudiante lo encontró y se lo dirigió
Amelita Valcárcel le dirigió su tesis. Y Clara Campoamor dice: las mujeres que estábamos en aquel Parlamento y luego comprometidas con la República, lo que queríamos era conseguir 4 objetivos. Fijaros cómo no existían las acciones positivas, pero de la Constitución unas nuevas leyes para conseguir un reconocimiento en la sociedad y un cambio de mentalidad en la sociedad. Decía, equilibrar el Código Civil con el Código Penal, porque la mujer era menor en el Código Civil para obtener derechos y adulta y mayor en el Código Penal para ser castigada. Entonces, equilibrar Código Civil y Código Penal. Huir de las diferencias existentes entre mujer casada y soltera. Bueno, aquí conocéis, estudiando esa época, que muchos partidos campesinos y rurales apoyaron porque no tenían hijos, tenían hijas, y querían que las hijas solteras pudieran ser las heredoras de ese patrimonio. En el mundo rural pasó mucho y hubo ese apoyo que se refleja en las actas del debate de la Constitución. Bueno, entonces el tema era que la casada pudiera no entregar todos sus bienes a su esposo, sino poder administrar derechos y herencia. Era intentar avanzar en la igualdad, en el mundo del trabajo, en el mundo de la sociedad. Clara Campoamor lo escribe: intentar reducir la doble moral existente en la sociedad. Y, por último, ella consideraba muy importante, y lo expresó en este Congreso Mundial, muy importante romper con la diferencia de derechos según el hijo fuera legítimo o ilegítimo, y por lo tanto investigar adecuadamente la paternidad y acabar dando los mismos derechos a unos y a otros. Os dais cuenta que detrás de esto hay el modelo de sociedad que había, ¿no? El señorito abusando de la empleada. No necesito remontarme a la novela costumbrista, era como era la sociedad. Bueno, por lo tanto, lo que años después Victoria escribe como el triple reconocimiento, en la Segunda República se ve claramente. Reconocimiento en la sociedad por normas, reconocimiento de las personas, que fue importante, el empoderamiento de pocas mujeres, pero el empoderamiento, e incluso romper ya, porque María Lejárraga acabó aceptando lo que le decían las mujeres: pero ¿por qué vas a ser tú el negro de tu marido y escribirle las novelas a tu marido? Y esa señora diputada por Granada pues acabó reconociendo, algunos dicen perversos que porque ya se divorció, pero acabó reconociendo que gran parte de las obras de su marido las había escrito ella. Bueno, eso tiene que ver con avanzar en el reconocimiento. Pero en los temas de igualdad, si no lo tenemos claro, por eso a mí me es muy importante hacer cadena y buscar siempre enlaces de unión para que la vida continúe entre generaciones. Sucedió como la mitología y Penélope, ¿no? Ella esperaba que Hércules volviera y deshacía por la noche lo que tejía, porque cuando terminase de tejer el manto se casaba con no sé quién. Y entonces, destejiendo, nosotros, ¿quién era? Era con Ulises, con el que le querían casar, no me acordaba de él. ¿Y se casó? Ah, era Ulises, y entonces ¿con quién le querían casar? Ulises era el que estaba... Bueno, perdonadme, perdona. Yo ahora en la Universidad de Mayores me apunto a todas las cosas así históricas, y hay un catedrático de latín maravilloso con el que este año he hecho la historia de las palabras, y ahora estamos con la literatura latina. Y él ha hecho un curso de mitología y yo de vez en cuando husmeo algo, pero no retengo, esto ya son los años. Bueno, pues volvimos a destejer, y la dictadura fue hacer invisible, sobre pretexto de proteger a la mujer, hacerla invisible, adjudicarla un rol determinado en la sociedad, cerrar puertas y cerrar ventanas a las mujeres. Si en algún momento queréis,
pues puede salir. Pero dejadme deciros solo un brochazo. La década de los 40 fue la ley del contrato de trabajo, que lo único que le concedió a las mujeres es una silla por si en algún trabajo de pie se cansaba. Esa es la ley del contrato del 40. Y luego, en el 44, lo que se dio es media hora de descanso a las mujeres si trabajaban en equipo con hombres, porque los hombres iban a aguantar y resistir más y las mujeres necesitaban esa media. Eso fue. Y veis qué connotaciones. En el 50 fueron los trabajos de trabajo prohibido. Se amparaban en los trabajos prohibidos de la OIT, buscando la calidad de vida. Pero si cerramos los ojos, ¿cuándo nos costó que luego las mujeres pudieran volver a trabajar en turnos? Desde la sanidad al mundo de la industria, ¿cuánto nos costó que luego las mujeres pudieran, mejorando condiciones tecnológicas, a trabajar en una mina? Bueno, pues esto viene de un año 50 con toda la prohibición. En el 60 prohibieron la entrada de las mujeres en el ejército y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y sacaron la norma de que la mujer trabajadora, si se casaba, podía aguantar en el trabajo, pero si tenía su primer hijo, tenía que elegir entre quedarse con problemas, entre marcharse para cumplir con el gran rol de ser madre y cuidar hijos, o de pedir el retorno al trabajo sin reserva de puesto de trabajo. Nunca aparecía el retorno. Acordaros de aquellas luchas de las mujeres de la Telefónica para volver y tantas otras luchas que hemos vivido y reconocidos. Bueno, y en los 70 se dieron cuenta de que las mujeres eran invisibles y entonces había que crear una Comisión Nacional del Trabajo Femenino para ver qué pasaba en el mundo. Bueno, por lo tanto, fue una etapa de no reconocimiento de mujeres, no reconocimiento social y no reconocimiento en las leyes, porque se estaba invisibilizando. Y vino la democracia. Y con la democracia, con más aciertos o con más errores, con cosas mejor hechas y con cosas peor hechas, volvió la etapa del triple reconocimiento. El reconocimiento de personas, el reconocimiento en las leyes y el reconocimiento a través de lo que plagiamos a las mujeres europeas, que eran las acciones positivas. Yo recuerdo la etapa de los 80 y el primero de los 90 con gran alegría, porque es que las mujeres nos reuníamos en el Instituto de la Mujer. Antes de ser ministra yo iba representando a las mujeres del trabajo, al consejo que dirigía Carlota Bustelo. Y luego, siendo ministra, seguíamos haciendo esas reuniones con todo el movimiento de mujeres, con el movimiento de profesionales y, por ejemplo, con el primer plan y el segundo plan de igualdad decíamos, ¿qué hay que priorizar ahora? Y nos repartíamos el trabajo. Y las políticas iban a todos sus cargos públicos a decir, en este ayuntamiento hay que poner en marcha esta medida, en esta comunidad hay que poner en marcha esta medida, en esta empresa pública hay que poner en marcha esta medida. Yo os podría hablar de la bronca ahora que está en las redes Carlos Olchaga, de la bronca que tuve con él, porque decía, el ministro de Industria no tiene que hacer pruebas, no tiene medidas que poner en marcha. Y digo, pues las residencias universitarias públicas son solo de chicos. Os estoy hablando de mediados de los 80, pues nada, hay que hacer cuartos. Y voy a tener que gastar yo ahora dinero en hacer cuartos de baño separados. Digo, bueno, si queréis que los chicos y las chicas se duchen en el mismo lugar, pero va a haber, algunos se van a escandalizar, mejor haz cuartos de baño para las chicas y cuartos de baño para los chicos. O pienso el querido y maravilloso Ordóñez, ministro de Exteriores. Yo entonces era una dirigente política, todavía no era ministra, pero entonces los dirigentes del partido mandábamos mucho en los ministros. Y bueno, yo supongo que ahora también, pero entonces mandábamos mucho. Y entonces yo, oiga, ministro de Asuntos Exteriores, ¿no tienes ninguna medida? ¿Cómo no va a tener el Ministerio de Asuntos Exteriores? Dice, ¿qué medida voy a poder hacer yo, Matilde? Si esto es palabras mayores.
Digo, pues nombrar embajadoras, nombrar cónsulas. Si es que no hay casi nadie, pues hacer acciones positivas para que entren en la escuela de diplomacia. Bueno, una de las cosas que hice con un malagueño, medio malagueño, que entonces era el director de la juventud, pues es que pusimos en marcha, por ejemplo, el programa de jóvenes cooperantes. La Agencia de Cooperación de España, ahí hay una joven cooperante, la Agencia de Cooperación decía, ¿se va a meter ese ministerio canijo y pequeñajo de asuntos sociales en los programas exteriores de cooperación? Bueno, a los 3 años, una evaluación del programa de jóvenes cooperantes demostró que el 23%, creo que era el 23% de los jóvenes cooperantes acabaran siendo jefes de cooperación, de misiones de cooperación, ya en la agencia y en exteriores. Ah, caminante no hay camino, que decía nuestro querido Machado. Se hace el camino al andar, o como decía Clara, la libertad se consigue ejerciéndola. Y entonces fuimos haciendo trabajar a los poderes públicos y repartiéndonos entre nosotras, pero a pie de igualdad. Ah, tú, de este colectivo feminista, pues tú esto, pues tú esto. Ah, pues la ley de publicidad. Ah, pues ahora vamos a perseguir a no sé qué. Ah, que me acuerdo perfectamente, y lo recordaréis los que tenéis un poco de ganas. Nada más aprobarse la ley de publicidad, un empresario de Membrillos, de Castilla-La Mancha, pone a una señora desnuda de la cintura para arriba diciendo son los mejores membrillos de España. Bueno, pues dijimos, pero es que nos llamamos inmediatamente, reunión de la Comisión de Seguimiento de Publicidad, y el señor tuvo que... Me arruinan ustedes, usted quita esa publicidad porque va contra los principios de nuestra Constitución y de nuestra ley recién aprobada de publicidad. ¿Qué pasó? Yo prefiero la acción, la motivación positiva, pero en este caso una motivación negativa puso en alerta al mundo empresarial de que no podían seguir con determinadas publicidades. Todavía Tudor ponía a señoras desnudas encima de los capós de los coches y la fea batería delante, tapando un poco el cuerpo desnudo. Esa era la realidad sociológica del mundo del marketing, del mundo de la publicidad, de tantos mundos. Y por eso las acciones positivas fueron muy importantes para avanzar en esa igualdad. Tengo de mi época de tal un cuadernillo aquí que puedo repasar todas las leyes de cada década y lo que fueron cambiando. Bueno, yo hago un balance positivo, incluso como habéis escuchado, con un planteamiento crítico sobre la ley de igualdad. Porque, bueno, los que habéis sido diputados aquí, Sergio, yo creo que el legislador no puede aprobar una ley y, por lo tanto, los letrados no deberían hacer un informe positivo, aprobar una ley. Si el legislador no tiene el poder de controlarla, ¿cómo van a llamar los diputados de cualquier grupo a la empresa H o a los trabajadores del comité de empresa B para decirle, oiga, ¿usted por qué no cumple con la ley? Pues le pueden contestar cualquier cosa. Y no puede haber una ley donde no haya un órgano sancionador. Porque si no hay un órgano sancionador, puede cundir lo que algunos están haciendo en algunas zonas de este país de no cumplir las leyes. No, mire, la gran y maravillosa fuerza de la democracia es que podemos hacer las leyes y esas leyes las cumplimos. Y si nos confundimos, las cambiamos. Y si sin confundirnos las queremos cambiar, buscamos una mayoría para quererla cambiar. Porque si no, estaríamos en el caos y ya ni los anarquistas lo defienden. Bueno, entonces, mirando hacia el futuro. Pues mirando hacia el futuro, yo defiendo lo que decía Lola de los pactos. Yo siempre suelo decir, y mis amigas me lo han oído, primero es importante pactar entre nosotras.
que no se noten nuestras diferencias, que los hombres siempre las utilizan, que se vea, que se pacte entre nosotras y que se acuerde, y no le demos el gustazo al quien quiere ponernos un torpedo en nuestro trabajo. Pacto entre mujeres. Después, somos el 50% del mundo, pero el otro 50% son los hombres. Por lo tanto, pactemos con los hombres. Cambiemos a los hombres. Y pactemos con los hombres el modelo de sociedad que queremos. Y luego pactemos con los poderes públicos. Con toda la fuerza que tengamos, pactemos con los poderes públicos para avanzar realmente. Entonces, ¿qué retos tenemos? Y este es el tercer apartado y con esto termino. ¿Qué retos tenemos? Pues para hablaros de los retos futuros, yo lo primero que querría deciros es que, y si no lo habéis leído, lo podéis ver colgado, como se dice, y si no lo pedís, yo os lo envían, y más si sois una ONG. Cuando el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Maruán, ha presentado el informe del Defensor del Pueblo 2017, que siempre es un tocho que odiamos tener que defenderlo y estudiarlo los diputados, porque es, y en tal consejería tantas quejas, y en tal comunidad tantas quejas, quejas de aquí, y tú dices, madre mía, ¿y yo cómo hago política con este rollo? Pero él ha incorporado, bueno, se puede hacer, él ha incorporado un informe que se llama Crisis económica y desigualdad social. Y con todo el equipo técnico del Defensor del Pueblo y con algún asesor muy especializado externo, ha hecho un librito de 167 páginas que es una maravilla. Vais a permitirme que os resuma 4 ejemplos que esto se está haciendo por los defensores del pueblo, me ha dicho Paco, de casi toda Europa, para sacar similares conclusiones. ¿Y qué ha pasado con esta larga crisis de la globalización, pero vivida de diferente manera en cada país? Donde las mujeres tenemos que estar atentas, porque somos siempre las primeras en salir perjudicadas. Bueno, pues este informe dice que tenemos una injusta y desigual distribución de la renta familiar, que ha habido un empobrecimiento de la clase trabajadora, de las rentas más bajas, en beneficio de las rentas más altas. Y con muchos gráficos, etcétera, etcétera, permitidme este brochazo grueso solo para que os apetezca, y algunos ya decís, esto ya me lo he estudiado yo, de muchas maneras, y dice, hay una transferencia de la renta desde abajo hacia arriba en esta crisis. Y los hogares con menos renta han perdido un 15% de la renta. Fijaros lo que da de sí. Fijaros las mujeres solas con cargas familiares, la feminización de la pobreza que tanto hemos discutido y reflexionado las mujeres, cómo ha habido y habrá que hacer algunos trabajos en esa dirección más concreta de cuántas mujeres hay en ese 15% de pérdida de renta en nuestro país con esta larga crisis. El desempleo sigue siendo el 80% de la desigualdad en España, a lo que hay que sumar las nuevas figuras que han aparecido de trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, de trabajadores y trabajadoras que la OIT dice pobres, porque se ha perdido la calidad en el trabajo, con temporalidad, con precariedad, con malos contratos. Y sabemos que eso en porcentaje es mayor en número de mujeres en nuestro país. Por eso, ese 80% ha crecido un 14% más. La brecha de género. Bueno, aquí no se detiene demasiado el trabajo porque dice que va a haber otra cosa en otro momento, pero claro, con salarios más altos hay un 34,6% de hombres con los salarios altos de la campana de Gauss, con los salarios más altos, y solo un 25% de mujeres. Si vamos a mirar las mujeres con más salario entre los diferentes sectores, un 25% mujeres y un 34,6% hombres. Y cuando vamos a analizar
los salarios más bajos de nuestro país, nos encontramos que hombres hay un 20,7% y mujeres un 40,3%. Por lo tanto, la brecha no se ha cortado y llevábamos años antes de la crisis de hablar de reducir la brecha. Pues la brecha se ha agrandado en estos años de crisis. Y por último, os cito, es rico porque habla de vivienda, habla de muchas cosas, pero, de la pérdida del estado del bienestar. Y entonces dice, recuerda que desde 1986 a 2007, gobernando quien gobernase, nunca se reducía el porcentaje de PIB dedicado al estado del bienestar. Se podía frenar el crecimiento en un momento u otro, pero reducir no. Pues desde el 2009 al 2016, el gasto en las 3 políticas que son más correctoras de desigualdad, la vivienda, la educación y la sanidad, pensad vivienda y mujer, pensad educación y mujer y pensad sanidad y mujer, ha pasado de ser el 12,7 del Producto Interior Bruto al 10,5. Eso se nota muchísimo porque estamos hablando de millones. Y por eso aparecen los otros efectos. Bueno, por lo tanto, mirando desde hoy a lo que unos dicen que ya es la salida y otros dicen que no está tan clara, bueno, pero es un momento mejor que el 2007 o 2008 y sucesivos, las mujeres tenemos que analizar para elaborar una nueva plataforma reivindicativa con unas nuevas prioridades de lo que hemos perdido, para recuperar el tiempo perdido del famoso Proust, o conseguir ir todavía un poco más deprisa. Un tema que dejo para reflexión. Otro que quiero comentaros y que es un poco más global, porque Prodiversa también está en todos esos temas, es, sabéis que en general las grandes universidades, los grandes centros de pensamiento, los think tank que dicen los cursis, pues suelen hacer cada X años unos informes y proyectan qué va a pasar en los próximos años. Bueno, los amigos y compañeros míos del Partido Socialista en Washington me mandaron el que el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que es un think tank de universidades y partidos políticos, presentaron, llamándolo Tendencias Globales e Implicaciones hacia el 2035. Este informe se hace cada 4 años, harán otros más, pero este se hace para entregar al presidente de Estados Unidos saliente y al entrante. Algunas veces, como repiten hasta 8 años, que es lo que pueden, pues es solo al mismo. Pero en este caso se lo entregaron a Obama y a Trump. Uno creo que no lo ha leído todavía. Bueno, pues entonces ahí decían, señores, hacia el 35, ¿qué es lo que va a seguir pasando en el mundo? Y decían, las poblaciones ricas van a seguir envejeciendo y las poblaciones pobres, no, van a seguir creciendo. Esto va a suponer nuevas migraciones, nuevos desplazamientos inevitables. Esto va a suponer la demanda de trabajadores y trabajadoras para atender el envejecimiento de una zona del mundo. Y solo se podrán asentar un poco más las poblaciones, esto lo dicen en casi todos los temas, con educación en el norte y con educación en el sur, para intentar asentar educación primero, empleo después. Voy a contaros un ejemplo andaluz. Yo cuando salí del gobierno, con esto de desintoxicarme, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado me mandó a Mozambique a ver proyectos de mujeres, posibles proyectos de mujeres. Fue precioso porque hicimos un libro, tú me ayudaste, flores con futuro, y era porque se cultivaba mucho en Mozambique flores que los holandeses lo llevaban
en sus barcos pesqueros incluso, porque pescaban mucho, igual que los españoles. Yo vi más barcos de pescanova que vi paseando por Galicia, de la pescanova en Mozambique. Entonces, era ese proyecto, pero uno de los proyectos que nos pidieron las mujeres de Mozambique era, ellas decían, las casitas de las abejas. Y era porque como no las tenían, metían petardos. Entonces, claro, se moría los machos, pero se moría la abeja reina y por lo tanto había que ir a buscarlas a otro lado para que siguieran produciendo miel. Bueno, pues entonces me encontré a un misionero español, valenciano, y que tenía una escuela taller al estilo mozambiqueño. Y entonces hablé con Peridis y yo dije, ya sé que la escuela taller de Mozambique no tiene nada que ver con las que estamos haciendo en España, pero hay que mandar carpinteros para que enseñe a los niños a hacer las colmenas, gracias, las colmenas. Y las colmenas eran, porque casi era el único producto donde el gobierno pagaba a las mujeres con dinero, y ese dinero a las mujeres les servía para pagar la matrícula del colegio y les servía para pagar el hospital, las necesidades de hospital. Todo lo demás lo seguían haciendo con trueque. Trueque que yo, que solo tengo 68 años, soy asturiana y yo he hecho trueque. A mí mi abuela me mandaba con la mantequilla recién hecha, la manteca, que ya le podía adornos con el tenedor, en hojas de col, y me mandaba al pueblo a cambiarla por azúcar, al pueblo grande, donde había tienda, a cambiarlo por azúcar y por aceite. Lo demás lo hacíamos los demás en la aldea y nos lo intercambiábamos en la aldea, ¿no? Y eso lo hemos vivido en este país muchas personas. Por lo tanto, a mí el trueque no me impresionaba en Mozambique, pero las mujeres vivían del trueque y necesitaban las colmenas para tener miel y poder venderla. Bueno, que me puedo contar muchos chascarrillos. Entonces, ¿qué decía este informe mundial? La economía a nivel global también está cambiando. Y a veces hablamos de los problemas y de la crisis en los países ricos, pero uno de los efectos que se puede medir, y Prodiversa lo conoce perfectamente de su trabajo con cooperación, y nosotros también, es que los recursos dedicados a cooperación, al desarrollo, al haberse recortado en tantos países, se han paralizado montones de proyectos de lucha contra la pobreza en países en vías de desarrollo. Y la brecha de pobreza ha crecido en los países en vías de desarrollo, cuando nosotros estábamos orgullosos de ver cómo el famoso 0,7 de los nórdicos y el conjunto del compromiso con el 0,7 de todos los países de Europa estaban acortando y reduciendo la pobreza, y la pobreza que afectaba a las mujeres de forma clara. En tercer lugar, dice este informe mundial, las tecnologías van a volver a producir desigualdad. Los países que dedican recursos en investigación y desarrollo y están en las tecnologías de la robotización, esos países van a salir mejor de los problemas que vengan, mientras que los que no tienen investigación y desarrollo y en estos campos va a ser mucho más difícil. Y diréis, Matilde, te estás yendo a cosas no de igualdad. Sí, sí. ¿Sabéis lo que está costando avanzar en el reconocimiento de las mujeres que estudian en las escuelas técnicas? Necesitamos mujeres ingenieras y ahora estamos notando las que van saliendo de ingenierías industriales, de telecos, etcétera, etcétera, que se las están rifando las empresas, incluso para poder llevarlas a los sitios y decir, no, nosotros también tenemos mujeres. Y las mujeres investigando y adecuándolo a las necesidades de las propias mujeres es muy importante. Bueno, luego dice el cambio climático, los temas de medio ambiente y los temas de salud. Va a haber que acostumbrarse que enfermedades que nosotros vamos a recordar lo que leímos de la Edad Media, ¿no? Fuimos los españoles a la conquista de América y murieron poblados enteros
porque no sabían ni tenían anticuerpos ni defensas para la gripe, la viruela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora van a venir otras enfermedades a las que hay que estar preparados y tener los organismos adecuados. Y luego decía, la gobernanza se torna cada vez más difícil. Y como cada vez es más compleja, yo siempre digo, ¿cómo no se puede contar con el 50% de la sociedad que no solo produce los cambios estructurales, sino que además abre una cosmovisión y una forma de entender la vida y el mundo distinta? Y termino diciéndoos, vamos consiguiendo, casi hemos sido las ONGs las que más hemos militado ahí, estamos consiguiendo que los gobiernos empiecen a hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo cuando empecé, que coincidió con una cosa que se llamó la Declaración de Nueva York y que tenía que ver con refugiados y que fuimos allí a acompañar al Alto Comisionado de Ginebra a firmarlo y tal y cual, cuando empecé a ver estos papeles dije, pues esto es un programa electoral mundial. Y esto es, en la medida que lo han firmado 193 países, esto es un programa de gobierno mundial. No podemos permitir que nuestros gobernantes lo incumplan. Es un programa electoral que han firmado y se han hecho la foto 197 países. De momento, evaluándose, hay 193. Y el otro día, en España ya sabéis que el exministro y el embajador Moratinos es el responsable de estimularlo con empresas, organizaciones, etcétera, etcétera, y administraciones, y presentó el cuarto informe. Informe 2018, hasta el 30, hay que intentar conseguir 17 objetivos de mejora de las condiciones de vida. Es con datos del 17, nosotros ocupamos, igual que el año pasado, el puesto 25. El puesto 25. Solo por el gustirrinín de ver cómo los países que no cambian de rumbo constantemente, sino que prusianamente siguen trabajando, pues Suecia ocupa el primer lugar, Dinamarca el segundo, Finlandia el tercero, Alemania el cuarto, Francia el quinto, Noruega el sexto, el Chad el tercer último, la República Centroafricana el segundo último y la República Democrática del Congo el tercer último. Nosotros el 25, Estados Unidos el 35. Qué barbaridad, ¿verdad? Japón el 15. Rusia el 63. ¿Y China? No, pero me meto ahora mismo en Facebook. China debe estar por mucho más que el 63. Sí, porque el informe viene en todos los países, incluso por comunidades. Pero, bien, entonces, la verdad es que cuando vas España no cumple, pero desde el primer informe, donde tenía mejor nota era en igualdad. Y yo le decía a todo el mundo que me quería escuchar, esto es porque empezamos, nada más aprobarse la Constitución, con un pacto de mujeres, a convencer a hombres y administraciones para trabajar por la igualdad. Y aunque algunas veces nos peleábamos, casi siempre buscábamos el acuerdo las mujeres, cediendo unas o cediendo otras, para hacer que la bandera de la igualdad fuera prioritaria y fuera importante. Entonces, si os animo a que os metáis en el informe que el alto comisionado que ha creado el actual gobierno en Moncloa, una mujer listísima, bueno, como el presidente, habla en dos o tres, bueno, el presidente 2 idiomas perfectamente, esta yo creo que alguno más, porque me parece que la he oído también hablar en alemán. Bueno, está ahí buscando, como dice, aprendido de las mujeres, buscando consensuar entre todos los actores, como decimos ahora en el lenguaje internacional, para avanzar en la igualdad. Y hemos retrocedido en salario, hemos retrocedido eso nos lleva a pensiones, ha crecido el malestar y con eso la violencia. Bueno, hay dos folios que no me quiero alargar, hay dos folios donde dicen
hacen el retrato de lo que hay que hacer para seguir avanzando en el momento actual. Bueno, y en tal caso diría que debemos de ser poliédricas las mujeres. Yo no me sé mover con las nuevas redes, porque veo que de pronto se hace una cosa famosa y todo el mundo está sobre lo mismo, y yo digo, pues esto ¿por qué no solo 5 minutos? Y lo importante es el trabajo, es el salario, es el empoderamiento de las mujeres, y entonces de pronto hay cosas que a mí, y es error mío, me parecen chorradicas y se dedica mucho tiempo. Bueno, pues las mujeres tendremos que aprender a movernos, las mujeres mayores, las jóvenes ya lo sabéis, pero hay que intentar que la visión sea poliédrica, porque como los problemas son muchos para avanzar en la igualdad, pues no nos centremos en una sola cosa, sino en muchas. Entonces creo que nos queda mucho trabajo, y a mí solo me queda acordarme de Gramsci y decir, frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y cuando se pone el optimismo de la voluntad del 50% del mundo a trabajar, no hay quien nos pare. Muchas gracias. Alarga. Venga, Bueno, polemizar. Yo creo que, bueno, me parece que hay muchas tarjetitas por ahí. Las tiene además. Te voy a presentar Matilde, esa señora que tiene el pañuelo rojo, es la portavoz de la Asamblea de Periodistas Mujeres de Málaga, que, bueno, es la decana de la prensa en Málaga de las mujeres, y ella me animó a mí y yo la animé a ella, pero fue ella la que me animó a mí a crear este colectivo. Teresa, gran periodista e entrevistadora, sí. Y bueno, además con la fuerza de estar en la radio pública. Exactamente, en Radio Nacional. Bueno, no sé si alguien ha recogido tarjetas o hay gente que directamente se va a animar y se va a levantar. La presidenta del Ateneo, pues bueno, tiene un poco de enchufe, va a ser la primera. Claro que sí. ¿Qué ha tocado, sí, Victoria? Eres la con primera, muchísimo levanta la gusto. mano. Eres la primera. Vale. Bueno, yo quería preguntarle a Matilde su opinión sobre un tema que está ahora muy en boga, tenemos muchas noticias porque hay españoles por ahí que han tenido problemas y es una cosa que pienso que puede afectar mucho a las mujeres de los países con menos poder adquisitivo, como cuarto mundo, tercer mundo o quinto, o como le queramos poner ya hoy día. O Ucrania. Es el tema de la gestación subrogada, que estamos ya alzando voces, pero parece que no se nos escucha lo suficiente, y creo que hay que avivar el tema y el debate y arreglar las cosas, pero personas como tú que tienen tanta experiencia en todos estos temas de agilizar las leyes, ¿qué opinas y qué se puede hacer? ¿Qué piensas tú? Bueno, en el tema de la prostitución y en el tema de lo que yo llamo incubadoras, mujeres incubadoras, yo estoy en contra. A mí se me han acercado los colectivos gays a decirme, es que en el siglo XXI, ¿por qué nosotros no podemos ser padres? Y yo les digo, ¿podéis ser padres? ¿Podéis adoptar? ¿O podéis tener vuestros propios hijos? Pero ¿por qué no se lo pedís a una hermana? ¿Por qué no se lo pedís a una prima? Ahí seguro que no hay intereses económicos. Ahí seguro que no hay esclavitud de mujer. ¿Por qué tiene que ser una ucraniana? ¿Por qué tiene que ser una africana? ¿O por qué tiene que ser el submundo americano? Es mi opinión. Y con la prostitución me pasa igual. Tengo la misma tesis que de las mujeres de la Segunda República. Es la trata de blancas, es la esclavitud. Porque, vamos a ver, si una le gusta mucho cambiar de pareja, pues que lo haga. y en el trato personal, pues que decidan lo que quieran. Pero regular la prostitución es regular la trata de blancas. Y la prueba es de ese sindicato que la ministra actual dijo, me la han metido y ya han legalizado este sindicato y no se puede legalizar. Había mujeres
pero los cabecillas eran 2 hombres, que eran propietarios de burdeles, ese famoso de la frontera catalana, uno de ellos. Entonces, el mundo cambia mucho y hay que estar preparado para los cambios y analizar la parte buena de los cambios, pero desde luego que todo sea a costa de la mujer, a costa de la pobreza de la mujer, a costa de la debilidad de la mujer, eso el feminismo no lo puede permitir, en mi opinión. Aunque yo me he sentado con mujeres jóvenes que me han llamado reprimida. Dice, pero si el sexo no tiene ahora ningún valor, no sé qué, no sé cuánto, reprimida. Yo digo, yo creo que no hago un análisis de, bueno, cada uno somos fruto de nuestra historia, de nuestro momento histórico, etcétera, etcétera. Pero mi opinión es esa y Natalia, yo desde luego creo que es muy peligroso, muy peligroso. Y vuelvo a decir, es que me lo han dicho amigos míos gays, y dice, pero Matilde, ¿por qué me cierras esta puerta si no te la cierro? Pero no lo sé, yo ya no puedo, pero a lo mejor tu hermana, pero a lo mejor podría, y entonces ahí no hay intercambio económico y ahí no hay abuso. Porque cuando vas a hablar a las mujeres ucranianas, lo que te dicen es que haber concebido un niño me permite, con el dinero que me dan, vivir 1 año. Y si el cuerpo aguanta el año que viene, hago lo mismo. Entonces no puede ser. Hola, el caso que ha dicho de la gestación subrogada, si es prohibido ya no hay prima, no hay hermana ni nadie, todo que es prohibido es ilegal. Entonces tendría que crear una ley, un parámetro de demostrar si ha sido un trato económico, si no ha sido el trato económico, qué circunstancias se da. Todo que sea ilegal crea mafia. Todo que es ilegal crea gente que hace por otro lado el ganar dinero, la legalidad, porque todo que es ilegal se sabe perfectamente que es la creación de la mafia. Quizás si se regulara, se crearan leyes que regularan esa opción, ya habría menos ilegalidad y sí se le daría la opción a los homosexuales de buscar una prima, una hermana, una sobrina, pero mientras sea ilegal realmente tiene las puertas cerradas, porque no va a existir este sí, este no. Yo creo que se debería trabajar mucho. Yo mismo personalmente tengo un sobrino mío que tiene pasión por niños y que es un tema que no está legalizado y que sí tiene una pareja formada, está muy feliz con su pareja y le gustaría tener hijos y no puede. Entonces es un tema que se debería plantear y no dejar tan en el aire, sí o no, porque la trata de mujeres sigue habiendo. Eso es el día a día yo soy educadora, trabajo en Prodiversa, en Grazalema, y nosotros día a día tenemos esa circunstancia. Es una circunstancia de nuestro trabajo y no deja de darse. Entonces yo creo que más que prohibir, los gobiernos tienen que estar más atentos a vigilar, a auditoría, a ir atrás de quien comete los fallos, a controlar. Más que solo prohibir. Prohibir no arregla nada, mi opinión, mi sencilla opinión. La prohibición nunca ha arreglado nada y yo creo que no es el camino. Esa es una opinión que pienso personalmente. Totalmente respetable. Pero casi seguro que en nuestro Parlamento se hará alguna comisión de investigación. Los países que han acabado regulando lo que yo creo que la mayoría del feminismo no deseamos, porque no se regula que no puede haber transacción económica, pero todo el mundo reconoce la transacción económica. Entonces, el recorrido, te entiendo lo que dices, porque conceptualmente es correcto lo que dices, pero el recorrido de cómo se regula eso se acaba a la vuelta de la esquina. Pero seguro que se hará en este país, como se ha hecho en Canadá o como se ha hecho en otros países. A usted. Uy. Yo creo que el problema también es sacar a la madre de la ecuación. ¿Perdón? Al sacar a la madre biológica de la ecuación de la familia. Por eso no se pide a una hermana o a una sobrina. Es muy difícil que tú tengas un hijo que pase a ser tu sobrino. Eso psicológicamente no creo que funcione. Entonces el tema es, creo yo, aparte del tema económico, es apoderarse de un niño y sacar a la madre
de la vida de ese niño, me parece. Yo quería hacerte dos preguntas que no tienen nada que ver ni con la intervención que has tenido en materia de igualdad ni con lo diverso, pero sí con un comentario que has hecho en relación al poder que antiguamente tenían los dirigentes del partido en relación con las instituciones. La pregunta va en la línea. ¿Qué diferencias significativas ves en la militancia política del PSOE hace 40 años y ahora? Complicado, lo sé. Es para un tratado. La segunda pregunta que quería hacerte es si conoces algún político en Madrid que haya hecho algún máster de verdad en la Juan Carlos I. Sí. Bueno, voy a empezar por la segunda, porque la primera te la voy a resolver con una frase. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas que a mí me asustan de cómo es ahora la comunicación, y las mujeres tenemos que conseguir cambiarlo. Porque claro, ahora se dice, Juan Carlos, todas las universidades. Pues yo digo que no. La mayoría de los profesores y profesoras de todas las universidades son buenas, y la mayoría de las universidades de este país son buenas y han sido capaces, con recursos escasos, de recibir año tras año, porque era el ascensor. Yo soy hija de un trabajador no cualificado, que su orgullo siempre dijo que fue de un trabajo de portero en una casa de ricos, dar carrera universitaria a sus hijos y ver que ascendían en esto que los cursis llaman también el ascensor de la movilidad social. Bueno, pues la universidad ha formado y ha dado movilidad social a los hijos de la clase trabajadora, ha preparado a nuevas generaciones para los nuevos retos. Entonces, el que una universidad haya cometido un error, yo escuché en Madrid, porque he sido parlamentaria madrileña también autonómica, escuché a Esperanza Aguirre, que es una mujer muy lista, pero hay momentos en que su seguridad le lleva a ser osada en lo que plantea. Y yo soy de esas que más vales por lo que callas, o antes de hablar piénsalo 10 veces. Bueno, ella dijo un día, los socialistas habéis puesto la Carlos III y ahora nosotros la Juan Carlos. Que nos acercamos y le dijimos, si vosotros no creéis en la universidad pública, vais a intentar que vuestros hijos vayan a otro, así que hacedlo bien. Entonces, claro, hoy venía y leía una entrada de universidad.es, que me metí y dije, pues mándenme usted los artículos que los profesores de la universidad escriben, y entonces venía un profesor del País Vasco, decía, hombre, es que casi ninguna, bueno, yo no conozco ninguna otra universidad donde se pueda hacer un instituto que está fuera del control. El rector y los decanos, ¿qué han hecho? El Tribunal de Cuentas, en eso os garantizo que el Tribunal de Cuentas de Madrid tiene un informe jugosísimo diciendo a esa universidad que haga cosas. Pues esa universidad ha mirado a otro lado, los gobernantes de la Comunidad de Madrid han mirado a otro lado, etcétera, etcétera. Y ahora han dejado en descrédito una gente que estaba en altos cargos en gobiernos conservadores, y que de pronto le han dado un lugar donde se hacían máster o se hacían cursillitos, porque el curso de género que le ha costado el ministerio a nuestra amiga Carmen, que había hecho un excelente trabajo como consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana y lo estaba haciendo ya en el gobierno, en nuestros tiempos era un curso que se hacía dentro del Instituto de la Mujer. Agentes de la Igualdad, con 4 cositas más. Aquí hay personas que han hecho el curso de Agentes de la Igualdad y de pronto le han metido ese empoderamiento en un instituto que tenemos que desdibujarlo pronto y decir, las responsabilidades quien las tenga en la universidad, en la Consejería de Educación, entre profesores, entre alumnos, bueno, que quede delimitada, pero que no se expanda al resto
de las universidades. Y si, bueno, el diario.es dicen que tiene más personas que van a ir saliendo, bueno, si él cree que eso es un periodismo adecuado, pues que la saque por favor pronto y ya cierre, y cierre con una conclusión, porque si no, lo que vamos a vivir es que todas las universidades hay que ponerlas en cuestión. Y eso solo le interesa a las universidades privadas, perjudicar a las universidades públicas. Y en relación a lo primero que era el mismo cambio que tiene la sociedad. La generación de finales de la dictadura y de los primeros años de la democracia éramos generaciones que queríamos construir un mundo mejor, cambiar el mundo. Y es que además lo cambiábamos. Porque de pronto, como os lo he contado, ¿no? De pronto una constitución y nos poníamos a cambiar las leyes y a ver cómo cambiábamos la sociedad. Los politólogos suelen decir que cuando las democracias se estabilizan, se vuelven aburridas. Y yo creo que tenemos que intentar empoderar a las jóvenes generaciones para que no lo consientan. Solo con el informe del Defensor del Pueblo, el informe de hacia dónde va el mundo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ve clarísimamente el trabajo que queda de valores y de transformación de una sociedad. Entonces hemos de intentar que la democracia no se convierta en aburrida. Yo creo que en nuestro país, si hay algún movimiento que saca a la democracia española del aburrimiento, es precisamente el movimiento feminista. Ha sido uno de los pocos, de las pocas respuestas que ha habido al retroceso social de los años de crisis y de gobierno del Partido Popular. O al menos ha habido respuestas desde otros colectivos, pero ha sido la respuesta más contundente y más mantenida y sostenida en el tiempo. Quizá otros movimientos iniciaron más fuerte y antes la respuesta, pero desde luego se cansaron antes también. Y es un movimiento con muchísimo dinamismo. Quizá por eso parece que se está hablando de cosas que pueden no ser tan interesantes, que tú has dicho antes, pues a lo mejor cosas que no son tan fundamentales como el problema de la brecha salarial o del trabajo digno o decente, que se llama, para las mujeres, y la posición económica de las mujeres en nuestro país, en el mundo. Pero el movimiento feminista está dándole mucha vida, porque está repensando el mundo realmente. O sea, la agenda feminista hoy por hoy es absolutamente variada y completa. Hay alternativas para prácticamente todos los aspectos de la vida. Y, por supuesto, poniendo en el centro a las mujeres, pero cambiando el mundo, cambiando la situación de las mujeres, se cambia el mundo entero. Quiero decir, porque, como tú bien dices, somos el 50%. Y desde ese punto de vista, a mí se me ocurren que hay, y me viene preocupando, sobre todo desde la eclosión del movimiento feminista del último 8M, me viene preocupando un tema en el que tú has insistido, y es el tema de la unidad y la capacidad de pacto dentro de las mujeres. Cuando hay un movimiento social con éxito, es como las abejas y la miel. Hay mucha gente que lo quiere protagonizar, quiere utilizarlo, quiere instrumentalizarlo y de alguna manera hacer una simbiosis con el movimiento, porque si el movimiento tiene apoyo social, yo también. Y eso es un peligro evidente. Es un peligro, y ahora estamos de alguna manera viviéndolo como más de cerca, porque hay elecciones a la puerta, municipales, probablemente autonómicas y nacionales. Y me gustaría que me dijeras, o que reflexionáramos sobre qué hacemos, porque
lo que nosotras llamamos la doble militancia, que somos las mujeres que participamos en partidos políticos, organizaciones tradicionales y también en el movimiento feminista, nos encontramos con que no, por supuesto, las mujeres que son feministas y a las que por supuesto apoyamos, porque la doble militancia es muy dura, tú lo sabes mejor que nadie, apoyamos para que hagan las reivindicaciones feministas en el seno de sus organizaciones políticas o más tradicionales. La mayoría de ellas más jóvenes que nosotras, mucho más jóvenes que yo, están como que no lo ven, es que no están viendo esa instrumentalización, están como muy ciegas y muy ilusionadas con movimientos políticos alternativos y nuevos, lo que se llama esto de los nuevos partidos, ¿no? En este caso es uno, fundamentalmente Podemos. Están como muy, pues como muy ciegas, ¿no? Y me temo que por lo menos en el ámbito pequeñito de la provincia de Málaga no estamos teniendo las mayores, la sabiduría que tuvisteis vosotras para hacerlas ver, para hacernos ver a las más jóvenes en aquel momento la necesidad de ese pacto y de ese acuerdo. Tengo la impresión de que no estamos sabiendo hacerlo, tengo esa impresión y me preocupa porque yo hoy por hoy creo que en nuestro país, siendo realistas, de verdad el movimiento más vivo es el movimiento feminista y el que tiene mayor capacidad de transformación y de construcción de un mundo diferente. Yo al hilo de eso te quería preguntar ¿dónde estabas el 8 de marzo pasado y qué hiciste? Pues nosotros, muchas de las personas que estamos aquí, estuvimos aquí en la Plaza de la Constitución, fue donde nos reunimos y desde luego eso marcaba un antes y un después en la agenda de todas nosotras y de muchos hombres también, afortunadamente. Quería preguntarte en qué sitio estuviste. En la manifestación de Madrid. En la manifestación. De vez en cuando sintiéndote un dinosaurio, porque venían a hacerte fotos a las mayores y yo decía, bueno, si esto es normal, si estamos siempre. Pues sí, a mí también me preocupa, incluso que en general hay muchas personas y también políticos que dicen, es que después de la movilización del 8 de marzo, y yo digo, bueno, mientras se lo crean, pero si la máquina no tiene engranaje y no va cumpliendo objetivos, eso se puede convertir en un globo que se desinfla y es muy preocupante. Yo espero que en el Parlamento los diferentes grupos políticos elijan a mujeres para hablar del denominador, el mínimo, el programa mínimo. Y intentar que el programa mínimo se lleve a todos los programas electorales. Y luego otras mujeres intentarán un programa máximo en otros lugares, ¿no? Y ese me parece que es un campo. Y aquí, que os conocéis mucho, yo digo lo de la piedrecita en el río o en el estanque. Tiras la piedra y se marca un primer círculo. Bueno, a empezar a trabajar ahí. Luego van saliendo nuevos círculos hasta que se diluye y desaparece y tienes que tirar otra piedra. Pues yo creo que hay que hacer alianzas de nuevo, como el manto de Penélope, y volver a sentarse personas que ya se han sentado, que tienen su pequeña raíz, su red, y hacerlo con diferentes grupos. Por ejemplo, vosotras me parecéis importantísimas en este momento, buscando dar visibilidad a una reflexión seria del feminismo, llevándolo en el debate. Hay más temas, pero me parece muy importante buscar una nueva alianza con comunicadoras, una nueva alianza con mujeres de la universidad que producen pensamiento e intentar hacerlo en cada territorio y luego evaluar
porque también te encuentras en los medios de comunicación, en la política y en la universidad, personas que están imbuidas de este efecto que parece maravilloso. Pero el efecto, por eso siempre os digo que soy tan pragmática, el efecto vuela. Tiene límites, ¿sí? Incluso las palabras, detrás de las palabras, detrás de negociar un convenio, detrás de hacer una ley, detrás de sacar adelante un programa, se necesitan recursos y hombres y mujeres que lo sacan adelante. Yo, una de las críticas que hago a la sociedad española, quiero mucho a mi país y a mi gente, es que me gustaría que fuéramos más nórdicos. Porque cuando yo he ido por temas políticos, por temas sindicales, por temas empresariales, he ido a Suecia, tú difícilmente te encuentras en un departamento de un ministerio que por movilidad funcional o por promoción o por movilidad geográfica aparezca un vacío. No, yo me he sentado con personas de cooperación al desarrollo que si habían cambiado, los responsables de los programas de cooperación al desarrollo habían cambiado, seguían en relación con los que estaban antes y habían estado tanto tiempo formando a los nuevos que tenían interiorizado, no había vacíos. Por eso hay leyes en Suecia donde te encuentras disposición final. Esta ley se publica en el boletín oficial del Estado mañana, pero no se pondrá en práctica hasta dentro de 3 meses, porque aparecerá el siguiente calendario: un mes de formación a los funcionarios, un mes de divulgación a los afectados, otro mes de divulgación al conjunto de la sociedad. Eso es trabajar con cabeza. Nosotros a veces nos hacemos una cosa, ya, que la ciencia infusa lo continúe. La ciencia infusa no continúa nada. Es necesario estar trabajando, poniendo en valor el trabajo de cada uno y cuando se va dejando toda la experiencia enseñada. Este es un hábito que tenemos que mejorar colectivamente en nuestro pueblo. Bueno, Sí. pues siéntose yo un hombre el que corte todo. Lo siento y mucho. Y porque ha sido interesantísimo, podríamos estar aquí horas y horas hablando. Agradezco mucho a las 3, a las 4, a Victoria también como presidenta del Ateneo, que ha colaborado y han sido todo facilidades. Le voy a pedir a mis compañeras de la Junta Directiva, María José Mayo y a Eva Cans, que os den un detalle, un pequeño detalle. A Marina, a Lola, a Victoria y a Matilde sobre todo. Por colaborar y por darnos esta lección magistral. Ha sido un placer y además un lujo para Prodiversa. Gracias a vosotros por vuestro excelente trabajo. Muchas gracias y un aplauso.